no sé si se acuerdan de algo. Esta es una clasificación muy antigua, pero muy práctica y muy clínica. Quizás esto es lo que más me interesa que sepan, porque como es el vértigo más frecuente, el nistagmus posicional, es que cuando yo pongo al paciente en la posición cabeza colgando derecha, estoy estimulando el canal posterior derecho, inhibiendo el superior izquierdo, porque son coplanares, pero la respuesta es la misma. La respuesta es que tengo un nistagmus rotatorio hacia arriba en el ojo que está más abajo, en el ojo derecho, lo estoy volteando hacia la derecha, y un vertical hacia arriba. Cuando yo obtengo esto, un nistagmus disociado de este tipo, en un vértigo postural que tiene latencia, digo así de frentón, este es un vértigo posicional de canal posterior, y le hago la maniobra de reposición de partículas. Podría equivocarme, puesto que estos nistagmus verticales, tanto espontáneos como posicionales, pueden ser perfectamente centrales también, pero las características son periféricas. Es decir, yo lo acuesto, empieza a rotar el ojo que está más abajo y se levanta el ojo que está más arriba. Lo vuelvo arriba y eso se invierte. Eso, después si lo vuelvo a mover de nuevo para provocar porque quedé con duda, es probable que ya no vea el nistagmus, lo vea muy chiquitito, unas batidas. ¿Qué significa eso? Que el tapón de otoconias que hablamos ayer, manteniendo su masa crítica, el tapón de otoconia con el movimiento se diluyó. Es lo mismo que si yo tengo una taza con agua y una cucharada de azúcar. Si la dejo reposar ahí, el azúcar se va a ir al fondo, pero sigue siendo la taza con la cucharada de azúcar. Si la revuelvo, sigue la taza con la cucharada de azúcar, pero el azúcar está disperso. Entonces no tiene la fuerza para producir en un segundo cambio de posición la repetición del mismo nistagmus. Esa es la diferencia con el nistagmus posicional central. El nistagmus posicional central parte cuando yo lo pongo en la posición de Dixie-Holpay, después lo vuelvo a provocar y probablemente voy a tener el mismo nistagmus. Lo que no sucede en el periférico es agotable. Ahí el Henry va manejando con mucho cuidado. Ya. Entonces, entramos a los criterios diagnósticos. Tenemos estos criterios diagnósticos, están dichos por una sociedad que ya le hablé, la sociedad de Varani, y que tiene varios criterios diagnósticos, pero vamos a tomar los tres principales: el canal posterior, canal lateral y canal anterior. Y los criterios diagnósticos, siguiendo el esquema que usa la Sociedad Internacional de Cefalea, tiene diagnóstico definitivo y diagnósticos posibles. El diagnóstico posible se refiere al vértigo probablemente resuelto. El definitivo es el que uno ve en el momento del examen. Entonces, el definitivo está la historia: crisis recurrente de vértigo posicional o mareo posicional provocado acuérdense que estos son gatillados al acostarse o girar en posición supina, o sea, me acuesto, ¿no es cierto? Y de repente estoy en mi cama, en fin, y de repente quiero apagar la luz, giro para el lado y tengo el vértigo. Estoy girando en posición supina. Lo otro es cabeza colgando. O al levantarme, de acostado me levanto. Duración de la crisis menos de 1 minuto. Esto es fugaz. El vértigo posicional es fugaz. Es muy rápido, puede ser violento, pero después pasa. Lo que queda después es un desequilibrio, porque algo, como vimos ayer, está actuando ahí,
O volviendo a la taza de agua con azúcar, ¿no es cierto? En un comienzo tuve el vértigo y después ya las otoconias siguen ahí, pero no tienen la fuerza para provocar vértigo, pero también producen un grado de desequilibrio. El nistagmo posicional provocado después de una latencia de 1 o pocos segundos mediante la maniobra de Dixie-Holpay o la maniobra del cúbito lateral, maniobra de diagnóstico de Semon, que lo vimos ayer. El nistagmo es una combinación para el posterior de nistagmus torsional con el polo superior. Volvemos a repetir, el polo superior es el que yo en posición normal, sentado o bípeda, en la mitad del ojo hacia arriba. Cuando estoy con cabeza colgando, ese polo superior queda inferior, pero sigue siendo el polo superior. Yo tengo que mirar y describir el nistagmo en base a ese polo superior, no la parte inferior que ahora es superior. El nistagmo es una combinación de nistagmo torsional con el polo superior de los ojos batiendo hacia la oreja inferior, combinado con nistagmo vertical batiendo hacia arriba, hacia la frente, que típicamente dura menos de 1 minuto. Y lo más importante es no atribuirle otra causa. El BPPB unilateral puede simular un BPPB bilateral si la maniobra de ejecución no está con la cabeza rotada en el alineamiento adecuado, que es de 45 grados. Eso es importantísimo. Y al empezar las maniobras, uno lo primero que debe hacer antes de acostar al paciente es rotarlo en 45 grados. En la posición sedente está en 45 grados y ahí lo acuestan, porque en 45 grados el canal posterior va a quedar verticalizado y va a tener su máximo recorrido en esta maniobra. El vértigo posicional posible, resuelto, puede tener los síntomas subjetivos, pero no se visualiza el nistagmo por insuficiente estímulo de la masa otoconial crítica. Ya lo vimos. O sea, puede que un paciente, por eso que hay varios tips en esto, y nosotros a veces los pacientes cuando tenemos dudas los citamos a las primeras horas de la mañana, cosa de todavía poder ver el vértigo, porque cuando llegan a la consulta a las 2, 5 de la tarde o 8 de la noche, se han movido tanto que ya prácticamente no hay ni tan posicional y lo único que el paciente siente un mareo o algo así. Entonces, por otro lado, si el paciente tiene muy claro que el vértigo es cuando se mueve hacia el lado derecho, nosotros de forma instintiva le hacemos maniobra de reposición como si se tratara realmente de un vértigo definitivo, que no lo estamos viendo. Y a veces andamos muy bien con eso. O sea, vale la pena a veces hacer las maniobras aunque uno no lo vea, pero el cuadro que narra el paciente es claro. Y aquí, ojalá se vea bien este video. Mira, a ver. Partamos de nuevo. Ajá. Ahí. El paciente está sentado. La cámara está arriba, porque yo lo voy a acostar y voy a ver los ojos. Entonces la cámara está enfocada en esta parte. Este es el canal posterior. Este es el canal anterior y se juntan y forman la cruz común. El canal lateral parte del utrículo, del extremo ampular, y llega al mismo utrículo, es la parte posterior, en su extremo no ampular. Pero hoy día vamos a ver esto. Aquí están las otoconias sueltas, aquí está la cúpula. Este es el tapón o la masa crítica para provocar el vértigo. Giramos al paciente. Estamos mal, no puedo manejar esto. Ahí. Ahí. Lo giramos y prácticamente no ha pasado nada. Se han movido las piedras y no, la cúpula, la cresta, no pasa nada.
pero lo empezamos a acostar y vean el movimiento de la otoconia. Van corriéndose para atrás, ahí, porque la gravedad está aquí. Y al correrse para atrás va aspirando la cresta. Como es un canal posterior igual que el anterior, al alejarse la cresta del utrículo se estimula, hay estimulación. Vean acá. Llegamos ahí hasta la posición máxima, ahí. La cresta está bien atraída hacia el canal, o sea, es una corriente utrículo-fuga de estimulación, a diferencia de la corriente utrículo-fuga de inhibición del canal lateral. Los canales verticales tienen una estimulación contraria al lateral. Entonces llegamos acá y aquí tenemos el oído derecho y el ojo derecho. El oído izquierdo y el ojo izquierdo. De acuerdo a lo que le dije yo, si esto es un vértigo de canal posterior con litiasis del canal posterior, los dos ojos van a subir, pero este sube rotando y el otro sube vertical. Ahora, un signo importante para ver, porque yo puedo ver los dos que están como verticales, es el pseudonictamus palpebral, en que el párpado es más marcado cuando es vertical porque la impronta de la córnea levanta el párpado. En cambio aquí no lo levanta, lo está rotando. A ver si se ve. José Tomás, dime si se ve eso por... Vean en este los vasitos, esto de la esclera. ¿Se vio o no? Sí, sí se vio, doctor. Se vio. ¿Te gustó? Sí. Ya. También lo pueden ver aquí en las estrías iridianas, como el ojo rota y el otro sube y mueve los párpados. Eso se ve en los pacientes. Mírenlo ahora. Y vean que cuando termina, la cresta vuelve a su lugar. Ahí terminó y la cresta volvió a su lugar. ¿Qué pasó aquí ahora? Volvimos a la posición sedente y las otoconias vuelven para acá. Vuelven del posterior hacia la ampolla. Y al volver hacia la ampolla, empujan la cresta hacia el utrículo para el posterior corriente utrículo-fuga y debemos tener el movimiento inverso. Acuérdense que para el lado derecho, ahora cambiamos la cámara está arriba, ahora está acá. El lado derecho, si antes teníamos este nistagmo así, rotatorio, hacia arriba y hacia abajo, hacia afuera, y este otro así, ahora debería ser al revés. Y ese es un típico nistagmo de canal posterior. Y aquí lo vamos a ver. ¿Se ve? Carolina, ¿se vio o no? Sí, también se vio, doctor. Ya, lo repetimos, porque este es el más frecuente de todo y además va a aparecer en la prueba. Se invierte y termina. Cuando termina, esto es muy didáctico, cuando la ampolla, la cresta, se vuelve horizontal. Vean acá. Ahí. Perfecto. Ahora lo vamos a ver en paciente. Pero esto es la maniobra de reposición. Esta es la maniobra de Epley para, para sacar estos otolitos del canal posterior. Si yo tengo la seguridad de que este paciente tiene un vértigo del canal posterior, le hago en la misma consulta una maniobra de reposición. La maniobra de reposición es ir rotándolo en 180 grados, o sea, el paciente está acostado
con la nariz mirando hacia arriba, ¿no es cierto? Para quedar hacia el otro lado con la nariz hacia abajo. 180 grados, que son los 180 grados del canal. Entonces, lo que voy haciendo es corriendo la otoconia hasta sacarlas por acá. A veces hay procesos de transmigración de esta otoconia que se pueden meter al canal posterior o rara vez al superior, es muy raro, pero al posterior sí que se puede meter. Entonces hay transferencia de otoconia de un síndrome de canal posterior a canal lateral. Pero habitualmente esto cae aquí dentro del utrículo y después, como lo vimos ayer, por vía del acueducto endolinfático llegan al saco endolinfático donde son destruidas. Entonces, la maniobra es esta. Ahí lo acostamos, cayeron la otoconia de nuevo aquí. Cuando lo enderezamos, las otoconias volvieron a su lugar. Pero ahora no vamos a hacer eso, vamos a empezar a correr la cabeza hacia el otro lado. Esta es la maniobra de Epley. Entonces ahí tengo el nistagmo original que está batiendo, como lo vieron. Fíjense ahí. Y ahí sigue batiendo el nistagmo, menos. Me tiene que dar lo mismo porque recorrió lo mismo. Llegaba acá, paró, sigo para acá, tengo que tener el mismo nistagmo. Cuando yo voy girando el paciente y tengo el mismo nistagmo horizontal, voy bien. Las otoconias van corriendo hacia el extremo de la cruz común, hacia la parte posterior. Lo giro ahí, lo giro ahí, lo giro ahí de lado y finalmente en la posición los toritos se van al utrículo. Ya les dije, esos otoritos son otoritos que están dañados y no van a volver a a la mácula. Esos toritos después son eliminados. Este es un paciente, véanlo. No tiene nistagmo espontáneo, andamos buscando por todos lados. No tiene nistagmo espontáneo. Tiene un vértigo posicional de canal posterior derecho. Lo acostamos y aquí ya está con el lado derecho abajo y el lado izquierdo arriba. Vean los vasitos aquí como gira, y en cambio este ojo está vertical. Está girando hacia arriba, ahí, y el otro vertical. Ahí hacemos un close-up para ver cómo gira. No está levantando los párpados. Ahí está girando, es como un temblor. Sin embargo, este otro es vertical, hacia arriba. Eso es lo que hay que mirar. Lo sentamos y vean que este es evidentemente vertical. Y este otro está girando. No creo que se vea bien, pero yo lo veo. Está girando y este otro es vertical. Es un nistagmus disociado. Este es un típico nistagmus de canal posterior por canalitiasis. Piedra suelta en el canal. La cupulolitiasis produce lo mismo, exactamente lo mismo. Para el canal posterior. Para el canal posterior. Así que cuando yo tengo este vértigo y no pasa, me ayudo un poco con las maniobras de liberación de Semon para pensando que las otoconias están pegadas en la ampolla. Y después, a lo mejor, si estaban pegadas en la ampolla, en la cara no utricular, en la cara canalicular, se van a soltar y van a pasar a ser un vértigo de canalitiasis. Y ahí le hago la maniobra. Entonces, a veces, cuando esto es fregado, o sea, no cede a la maniobra de Epley, que una maniobra suave, le hago una maniobra de liberación de Semon. Ahora, concepto de la sociedad de Barani para el canal lateral. El canal lateral nosotros podemos tener, es el único que me da dos alternativas. En los dos, perdón, en cada canal yo puedo tener cúpulo y canalitiasis. Pero aquí la respuesta,
entre la canalitiasis y la cupulolitiasis es diferente. La respuesta al examen de Dix y Holbein, a la maniobra. Vamos a ver primero la canalitiasis. El vértigo posicional paroxístico benigno definitivo lo definen como crisis recurrente de mareo o vértigos posicionales provocados al acostarse y girar en posición supina. Todo igual. Crisis que dura menos de un minuto. El nistagmus de dirección horizontal hacia el oído inferior, geotrópico, es desencadenado después de una leve latencia al rotar lateralmente desde la posición supina. Puede verse un nistagmus geotrópico de menor intensidad al girar al lado contrario. O sea, la otoconia que están afectando a un solo canal, cuando vimos en el posterior que al acostarlo teníamos un vertical hacia arriba y al sentarlo un vertical hacia abajo, en el lateral juega con un horizontal hacia el lado que está enfermo y un horizontal en sentido contrario, geotrópico, que bate hacia la tierra en el otro lado. Por supuesto que aquí no hay otra causa a la cual se puede atribuir, sino que este cuadro periférico a otoconia y la irrigación calórica del oído afectado y la prueba de empuje de la cabeza pueden revelar una hiporreflexia del canal horizontal, posiblemente debido al taponamiento parcial del canal. Es lógico. Como les mostré ayer, si yo veo los canales absolutamente tapados por otoconia, al realizar pruebas calóricas no voy a tener una corriente de convección que me haga por la misma prueba calórica deflectar o anteflectar la cúpula. O sea, voy a tener una paresia. Eso nosotros lo vimos hace mucho tiempo y lo estudiamos. Y estos pacientes con paresia a veces le hacíamos ejercicio de reposición y maniobra de Semon violenta y después repetíamos las pruebas calóricas y las pruebas calóricas estaban normales cuando se le quitaba el vértigo postural. Hay otro concepto aquí que es el nistagmus apogeotrópico. El geotrópico, los ojos baten hacia la tierra en sentido de la gravedad. Y el apogeotrópico lo acuesto para un lado, en este caso al lado derecho, y en vez de batir para la tierra bate en sentido contrario. La transición del nistagmus geotrópico a apogeotrópico puede ocurrir durante maniobras diagnóstico-terapéuticas cuando el paciente se inclina desde la sesión hasta la posición de cabeza sobre rodilla. Este ya es otra cosa, no entremos en esto porque no se van a turbar. Aquí tenemos la canalitiasis del lado derecho. Entonces, la cámara está arriba, el paciente lo voy a acostar, no queda cabeza colgando y le voy a dar los ojos. Ahí quedó acostadito, ¿no es cierto? Lo vamos a girar hacia la derecha. Al girar a la derecha, el canal se va levantando y las otoconias, como es canalitiasis, van avanzando hacia adelante. Y ahora van a empujar la cresta hacia adelante, hacia el utrículo, y vamos a tener una estimulación. Cuando yo tengo una estimulación del oído, que es lo mismo que echarle agua a 44 grados, los ojos en fase rápida, que no es la vestibular, van hacia el mismo lado del oído estimulado. Entonces va a tener un nistagmus fuerte hacia acá, que puede ser horizontal rotatorio u horizontal. Cuando horizontal puro hay que tener cuidado porque puede ser también central. Los vértigos, los nistagmus periféricos, la mayoría son horizonto rotatorio, un poquitito horizonto rotatorio. Entonces vamos hacia allá, ahí, latencia, y empezó el nistagmus fuerte hacia el oído estimulado. Ahí paró, volvemos al otro lado, lo que le decía. ¿Por qué? Porque las otocones están jugando ahí y puedo tener un nistagmus hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque las otocones ahí me produjeron el efecto contrario en la cúpula. Lo vamos a repetir de nuevo para que vean. Si quieren, no vean los ojos porque eso ya lo vieron. Y vean qué pasa con la otoconia. Aquí llegamos acá, ¿no es cierto?
paró, ven, y esto produjo una inhibición y tenemos nistagmo hacia el otro lado. O sea, no es que tengamos un daño en los dos oídos, sino que la misma otoconia suelta en el oído derecho, hacia un lado me produce estimulación y hacia el otro lado me produce inhibición. Es un problema unilateral. Y esto tendré que mejorarlo con otra maniobra. Esto está más o menos largo. En realidad aquí hay una prueba calórica, supino a lateral derecha, ahí está batiendo al lado derecho. Estos videos en histamografía, con los ojos cerrados, con los ojos tapados, las pupilas grandes, y tiene un nistagmo de supino a lateral derecha. Y ahora, lateral derecha a supino, lo volvemos al centro, acostadito al centro, mirando para arriba. Pestañea harto. Y lo llevamos a izquierda. Y ahí tenemos el nistagmo hacia el lado izquierdo. Ahí se ve mejor. Con los movimientos se desfasa un poco la cámara, el paciente pestañea, está con vértigo y en oscuridad no tiene cómo sujetarse. Vértigo con los ojos abiertos, por lo menos se sujeta con los ojos, aquí no tiene, entonces muchos pacientes se ve un poquitito alterada la primera parte del examen. Pero ahí tienen el nistagmo a los dos lados. Bueno, ese lo vieron ayer. Entonces ahora vamos a hablar. Hemos visto ya la canalitiasis del posterior, la canalitiasis del lateral, y vamos a ver qué hacemos con estas piedras del lateral. Aquí hacemos la maniobra de la barbacoa. Lo acostamos, ¿no es cierto? Empezamos a girar. Seguimos girando, dando vueltas en 360 grados, hasta que sacamos las otoconias. Esto, si ustedes al principio puede que tengan dudas, se ve difícil, pero después si se habitúan a hacerlo, esto no es privativo de especialidad, sino que de conocimiento. Cualquiera lo puede hacer y va a andar muy bien. Es más, muchas veces hasta se les indica a los pacientes para que se lo hagan en su casa, donde tienen cama ancha y pueden girar sin ningún problema. En una camilla se nos pueden caer más encima. Entonces, última vez, giramos en sentido contrario. Cuando giramos en el mismo sentido de las piedras, acuérdense que necesitamos ir para abajo. Ahora estamos girando en sentido contrario, las piedras las estamos llevando para atrás. Y seguimos avanzando. Y seguimos avanzando. Hasta que ya prácticamente desaparecieron las piedras. Esa es la maniobra de Lemper o de la barbacoa para el canal lateral. Entonces, ya dijimos que el canal lateral tiene la posibilidad de tener la otoconía suelta y la posibilidad de tener la otoconia pegada a la cúpula. Y eso es lo que se llama cupulolitiasis, piedras en la cúpula. Esta variante podría hacernos sospechar, sobre todo cuando hay un poco de inexperiencia en esto, en un nistagmo posicional de tipo central. ¿Por qué? Porque es lógico que yo lo acueste hacia el lado derecho y yo espere un nistagmo hacia el lado derecho, un geotrópico. Pero si el nistagmo me sale para el otro lado, yo digo, esta cuestión es rara, esto no tiene mucho que ver con periférico, pero sí tiene que ver con periférico. Este es un nistagmo apogeotrópico
en la medida que yo esté sospechando que las otoconias están ya no libres en el canal, sino que están pegadas a la cúpula. Entonces, la definición es la misma para todos. Necesitamos dirección horizontal, pero aquí voy a tener hacia el oído superior, apogeotrópico. Es desencadenado después de una leve latencia al rotar lateralmente desde la posición supina. Puede verse un nistagmo apogeotrópico de mayor intensidad al girar al lado contrario. Y ya lo vamos a explicar por qué. No vamos a saltar todo esto. Cupulolitiasis lateral derecho. Ahí está. Las piedras están pegadas a la cúpula. Antes estaban sueltas. Al estar sueltas, en el canal lateral, avanzaban hacia acá por gravedad. Y al avanzar empujaban esto hacia el otro lado. Por lo tanto, tenía un acto de estimulación, porque en el canal lateral la cresta se está acercando al utrículo. Ahora al revés. Por gravedad, que es lo mismo que puede estar actuando en la canalitiasis, las otoconias caen, buscan la zona de más descenso y me traen la cresta, me la deflectan en sentido contrario al utrículo. Estamos hablando canal lateral, por lo tanto se está inhibiendo. Y si yo estoy girando a la derecha, una inhibición es equivalente a las pruebas calóricas, colocarle agua a 30 grados acá. Si se le coloca a 30 grados, los ojos van a arrancar para otro lado. Es lo mismo. Entonces, ¿qué respuesta voy a tener cuando yo lo llevo a la derecha en una cupulolitiasis? Voy a tener un nistagmo apogeotrópico. ¿Se fijan? Ahí está arrancando el nistagmo y ahí paró. ¿Por qué? Porque es periférico. Tiene latencia, es transitorio, es paroxístico y dura menos de un minuto. Pero sin embargo, fíjense ahora cuando lo lleve al otro lado. Esto no lo tiene el nistagmo posicional central. Primero lo tiramos hacia el lado derecho, tuvimos una latencia y tuvimos un nistagmo apogeotrópico. Entonces yo lo voy a llevar en sentido contrario. Esto es inhibición, tengo una respuesta inhibitoria aquí. Al otro lado, fíjense lo que voy a tener. Lo llevo al otro lado, sigue la gravedad actuando acá, la otoconia ahora van a actuar, van a empujar la cresta hacia el utrículo, puede tener una estimulación. Lo que antes era una inhibición y tenía un nistagmo apogeotrópico, ahora de nuevo voy a tener un nistagmo apogeotrópico, pero por estimulación. La estimulación da una respuesta mucho mayor que la inhibición. Entonces voy a tener lo que le dije antes, un nistagmo que es mayor apogeotrópico. Entonces, cuando yo tengo estos nistagmos contra la posición de la cabeza horizontal, que le llamo apogeotrópico, tengo que ver para qué lado es mayor el nistagmo. Importante. Porque el lado mayor me va a decir es hacia allá. Aquí el mayor era a la izquierda. La izquierda me dice, no, es allá el lado enfermo. El lado donde la respuesta es menor. Aquí tenemos un ejemplo. Esta paciente, este otro dato importante, esta paciente está grabada en la consulta y con el celular. Fíjense que se acostó hacia el lado derecho, hacia el lado derecho. Y tenemos este nistagmo. Es un apogeotrópico horizontal hacia el lado izquierdo. Ahí. Esto lo pueden ver, a ustedes lo van a llamar en general, no porque sean neurólogo infantil, tenemos familiares, lo llaman porque están con vértigo y lo pueden examinar así. Y la damos vuelta hacia el lado izquierdo
y tiene un nistagmito chiquitito, menor que el otro lado. Menor que el otro lado, que va hacia la derecha. Por lo tanto, ¿de dónde es la patología de esta paciente? ¿De qué lado? Estamos a la derecha, tiene un tremendo nistagmo a la izquierda, la patología, el daño está en el oído izquierdo. Esta respuesta grande me está avisando, no, es arriba, no te equivoques, es arriba, no es acá. Entonces, ¿qué es lo que hago con ella? Le hago pensando, ¿no es cierto?, en una cupulolitiasis, le hago ejercicios violentos de liberación que vieron ayer del profesor Semon, y después de eso espero, porque puede que se mejore con eso, o que estas partículas que estaban aquí en la cara canalicular, aquí en el dibujo, yo no sé si están en la cara canalicular o en la cara utricular, porque la respuesta va a ser la misma. Pero si están en la cara canalicular, estas se van a soltar con el ejercicio violento de la maniobra de liberación y se van a transformar en una cupulolitiasis, en una canalitiasis. Bueno, pero para la canalitiasis le hago la maniobra de barbacoa después. Esta paciente en realidad no tuvo eso, entonces yo infiero después de la terapia kinésica violenta que la otoconia estaban en la cara utricular, porque no tuvo una clínica de canalitiasis. Ahí está a la derecha con un intenso nistagmo a la izquierda, lo que me está indicando que el oído dañado es el izquierdo. Lo llevo a la izquierda, esta es una estimulación, la otoconia están llevando la cresta hacia el utrículo y allá la están alejando cuando la llega al lado izquierdo. Aquí es mucho más suave. Aquí está en la izquierda, va a la derecha, pero el problema está acá. Entonces, le hago la maniobra de Semon para la cupulolitiasis, violentamente, yo no sé dónde está, pero cuando nosotros le agregamos algo más, lo llevamos a ese lado y más encima le sacudimos la cabeza, le provocamos un temblorcito. Y después, si la otoconia se nos pasa al canal lateral, le hacemos la maniobra del Lemper, como le dije, de ir rotando al paciente A, B, C, D, hasta sacar la otoconia, lo que vieron ustedes en el esquema anterior. Entonces tenemos el posterior, el lateral, con sus variantes de cúpulo y canalolitiasis, y el anterior derecho. El anterior, la cánalo y la cúpulo da lo mismo. ¿Qué hacemos acá? Fíjense en esto. Uno parte con la maniobra de cabeza colgando. Ya no es cabeza colgando lateralizada, cabeza colgando. Para ver la ampolla, la canalitiasis en este caso del anterior. Este es el anterior. Entonces, de nuevo, al venir hacia atrás, la otoconia el canal va ascendiendo, la otoconia va bajando por gravedad y va chupando la cresta y va alejándola del utrículo, por lo tanto va provocando una estimulación, como canal posterior igual, estimulación. Entonces, tenemos esto que llegamos acá, las otoconias llegaron abajo, está aspirada como una jeringa la cresta, ¿no es cierto? Está alejándose el utrículo, tengo una estimulación. Y como estimulación del canal superior, yo voy a tener una fase rápida hacia abajo. Acuérdense la mnemotecnia de
que la estimulación de los canales superiores me da un nistagmo hacia abajo. La estimulación de los posteriores me da un nistagmo hacia arriba. La estimulación de los dos verticales se miran, eso es teórico, para que se recuerden, se miran. El de abajo mira para arriba y el de arriba mira para abajo. Ahora, de nuevo, como en el de abajo tenía un nistagmus disociado, que el oído estimulado me producía un nistagmus rotatorio para el inferior, aquí va a ser al revés. El oído estimulado me produce un nistagmus vertical y el contralateral rotatorio, porque son movimientos coplanares. Veamos acá esto, el dibujo. ¿Ven? Aquí este es el lado derecho, este es el canal derecho, y aquí tengo un nistagmus vertical hacia abajo, que la impronta de la córnea me está levantando los párpados. Ahí, el párpado. Los dos párpados, superior e inferior. En el cambio del otro no se ve ese movimiento, pero sí se ve que el ojo está rotando hacia adentro y hacia afuera. Directo a cabeza colgando. Vean aquí. Vean esto como es vertical y vean el movimiento acá de la estría iridiana y del ojo como rota. Volvamos ahí. Vean que aquí está rotando este ojo. Ahí. Sin embargo, este está derechito. Hacia abajo. Y este está rotando hacia adentro y hacia abajo ahí. Bueno, esta es la... Lo vamos a sentar al paciente, está con la cabeza colgando, tiene un ojo que va vertical hacia abajo, de cabeza colgando erecto, lo sentamos. Aquí, ¿qué pasó? Que las otoconias vuelven acá, y voy a tener el movimiento al revés. Este ojo va a bajar, perdón, se va a inhibir, porque aquí hay inhibición, se acerca al utrículo. Este ojo sube y este otro rota hacia arriba. Esa es la respuesta cuando yo vuelvo acá. Quizás la pregunta del millón que se hacen ustedes. ¿Por qué si las otoconias estaban aquí no se metieron acá? No salieron por acá al tiro y se mejoró. Se ha visto, son trabajos hechos con microscopía electrónica, que aquí en esta parte hay un estrechamiento del lumen. Estrechamiento del lumen, no sé por qué razón será, pero se forma una especie de reloj de arena. Entonces las otoconias pasaron por aquí, llegaron acá, y cuando este proceso se empieza a hacer crónico para cualquiera de los canales, se empiezan a unir los detritus y a formar una masa. Entonces la masa juega acá y se va como perpetuando el cuadro. Por eso a veces estos cuadros de vértigo posicional de canal anterior hay que hacer maniobras también como de liberación. No porque estén pegadas, a lo mejor podrían estar pegadas también una cupulolitiasis, dar la misma respuesta, sino que para como disolver esto, como disolver y que vayan pasando. A lo mejor va a requerir de varias maniobras de Krebitz para liberar las partículas hacia acá. Aquí sí que yo puedo tener una transferencia de otoconia al canal posterior, pero eso no es problema, eso es muy fácil sacarlo. El problema del canal anterior es que, en primer lugar, la frecuencia es muy baja, 1 o un 3% de pacientes que puedan tener por razones obvias, estas son piedras, gravedad hasta aquí abajo, se van a ir acá o se van a ir acá, y acá menos. Y en segundo lugar, porque al demorarse en el diagnóstico y en la maniobra, esto se va como formando una gran otoconia, formando una masa que después, por esta estrechez que es anatómica, cuesta que pase. Entonces, estábamos aquí, vertical hacia abajo en el lado derecho y horizonte rotatorio en el lado izquierdo. Y volvemos a la otra posición. Las otoconias vuelven a su lugar acá,
vamos a tener en el lado derecho un nistamo vertical hacia arriba, inhibitorio y rotatorio hacia arriba. Y ahí lo tenemos, vertical hacia arriba y el otro está rotando, que es más claro, como rota. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí hacemos una maniobra que se llama la maniobra de Krebitz. De Krebitz, que un argentino le puso su segundo, le agregó y le llama de Jacobino, Cray Jacobino, pero en realidad fue escrita por Cray hace mucho tiempo. Este es un paciente de 67 años. Esta es la maniobra de Krebitz. Provocamos el vértigo posicional. Llevamos la cabeza en anteverso flexión. En anteverso flexión y después lo sentamos. Más fácil, repitámosla. Lo acostamos, provocamos. Está con la cabeza colgando, lo llevamos con la pera pegada al tronco, al tórax aquí, anteverso flexión, lo hacemos correr y después lo levantamos y la piedra desaparece. Esa es la maniobra de Krebitz. Canalitiasis y canal anterior, bueno, ya lo dijimos. Crisis recurrente de mareo y o vértigo posicional provocado al acostarse o girar la cabeza en posición supina. Duración de la crisis menos de 1 minuto, necesitamos posicional desencadenado inmediatamente o después de la latencia. Estoy escribiendo mal, de unos pocos segundos por la maniobra de hacia uno o ambos lados, o en posición de cabeza colgando, batiendo verticalmente en fase rápida. No atribuir la otra patología, el diagnóstico definitivo de canalitiasis del canal anterior queda hecho por la resolución del cuadro después de la maniobra terapéutica. A veces quedamos como en la duda, ¿no es cierto? Muchas veces quedamos en la duda en medicina si esta cosa era sí o no, pero resulta que si hay una relación de terapia y resultado de la terapia y es buena, y el cuadro era clínicamente ese, lo más probable es que era una canalitiasis del canal anterior. Porque entramos a veces en duda por la baja presentación, la baja frecuencia que tiene estos cuadros de litiasis del canal anterior. Estas son respuestas vestibulares normales, no tenemos parece, un 3%, un 1%, y directo a cabeza colgando. Tenemos un nistamo hacia abajo, este es vertical y aquí está rotando. Se ven los vasos aquí, evidente que está vertical. Entonces los vértigos de los canales son ordenaditos. Si a un lado se estimulan, la mayoría, uno parte de la maniobra de Dixie-Holpay estimulando, al volver se inhiben. Esto no sucede en los cuadros centrales. Y lo otro que es importante es que se agotan. Después queda en la duda, por eso es que cuando uno mueve al paciente lo debe mover, en primer lugar, hacia el lado donde el paciente dice tener los vértigos. En segundo lugar, debe ir con los ojos clavados al paciente, porque si quiere repetirlo porque tuvo dudas, probablemente ya no lo va a ver después, pero de todas maneras le sirve eso para decir que estamos frente a un cuadro periférico. Así que repetí lo mismo. Este es un paciente, un niñito que se cayó de un segundo piso y tuvo vértigo, tenía todos los vértigos habidos y por haber, de canal anterior, lateral y posterior, que es lo que vemos los TEC. Entonces, ¿qué hicimos con él? Partimos, como dije ayer, haciéndole terapia del canal más
frecuente, que es el posterior. Y la verdad que nos costó un mes, ahí están los... ¿Vieron la fractura de cráneo al principio? Tienen nistamos para todos lados. Todavía tenía nistamos posicional, directo a cabeza colgando. Aquí ya lo vimos toda la semana y finalmente el niño quedó sin vértigo posicional, Howe-Brahman 1, además tenía parálisis facial y audición normal. Él partió así con una parálisis facial periférica derecha, producto del TEC, o sea, una buena contusión de oído y con fractura de cráneo. Y nistamos posicional. 10 años. Lo que había dicho al principio, el nistamos posicional espontáneamente resuelto, que es probable. ¿Por qué? Porque está resuelto, o sea, no lo vemos al examen clínico. Crisis recurrente de mareo y o vértigo posicional provocado al acostarse o girar la cabeza, lo mismo que todo, duración menos de 1 minuto. En realidad, dentro del perfil temporal, el vértigo posicional tiene menos de 1 minuto de duración. No observable y sin vértigo en cualquier maniobra. No atribuible a otra patología. Diagnóstico diferencial debe hacerse con migraña que puede estar presente en un episodio de BPPV. O sea, la migraña puede producir vértigo posicional, periférico o de tipo central. En migraña vestibular los episodios suelen ser más acortados en duración con recurrencia frecuente. ¿Qué quiere decir esto? Que un vértigo postural fácilmente en un adulto puede estar unos 10 días o 15 días con vértigo postural. En la migraña, bueno, dura lo que dura más o menos la migraña, pero son mucho más recurrentes que estos otros, presentándose a temprana edad y a menudo acompañados de síntomas migrañosos como cefalea, fotofobia, fonofobia y ahora visual, que no lo tiene un vértigo, por ejemplo, post-TEC. Y eso es todo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No sé si fuimos muy rápido, si hay que repetirla, los monitos. ¿Cómo estamos, Matías? Muy inferior. ¿Se entendió? Yo sí. Poco ganamos con eso. No, pero está bien. Eso es bueno para mí. Doctora, Yeah. ¿alguna duda, consulta? Parece que quedó todo oscuro. ¿Ninguna pregunta, doctores? ¿Algún comentario? Ahora, cuando ustedes tengan estos pacientes y tienen dudas, mándenlo a neurocirugía. Si quieren, van ustedes con ellos o nosotros lo vemos y le mandamos la respuesta. Pero esto hay que irlo aprendiendo porque esto es fácil. Esto es fácil y es muy frecuente. Es muy frecuente, el vértigo más frecuente en los niños, traumatismo, en los adultos, traumatismo, enfermedades metabólicas, ¿no es cierto? Microaccidentes vasculares de las máculas que van liberando toconia. Y en pacientes mayores ya, en ancianos, bueno, problemas degenerativos también, vascular, o toconia, en fin. Pero el vértigo más frecuente de todos los vértigos. ¿Qué le pasó a la doctora Claudia? Lo que pasa es que igual se me hace difícil porque, claro, uno, al menos, bueno, tuve mi nana que tuvo vértigo y es súper difícil ver el nistagmus como
en vivo y en directo, como que, no sé, como Sí. que entre que el paciente se siente mal, entre que uno no está acostumbrado como a ver, ¿no es cierto?, o tratar de fijar como la mirada en uno de los ojos, sino en el otro, o poner la mirada en el centro. Entonces, no sé si hay un tip o algo más, aparte de grabar, ¿no es cierto? Claro. No, Como, es no sé. es muy difícil grabar un vértigo postural porque es muy fugaz, salvo que lo tenga ahí como esa paciente que en la consulta se le grabó, porque era muy evidente. O sea, cuando el paciente está con un vértigo, lo llegan a la consulta a verlo, o el caso de tu nana, por ejemplo, tú, por último, le haces la maniobra con el celular en la mano, porque así se te puede ir, pero puedes ver el celular, y eso es válido para pacientes también, ¿me entiendes? Lo puedes ver, queda grabado y lo miras, y lo sientas y lo miras de nuevo. Punto uno. Pero es cierto lo que dices, que a veces es difícil verlo, pero está el antecedente de que el paciente se marea hacia un lado, por ejemplo, hacia el lado derecho, y es claro que lo dice. Y aunque tú no hayas visto el nixtambo, ves que el paciente se inquieta al llevarlo a esa posición. Entonces, de todas maneras, en forma natural, hazle la maniobra de reposición de Epley, de la cabeza colgando hacia el otro lado, y va observando. ¿Ah? Va observando. Después de la maniobra, el paciente debe dormir levantadito, acostado a 30 grados, o sea, un par de almohadas, o se pone la almohada, y si le es incómodo dormir con la almohada la mete entre el somier y el colchón, ¿ah? Para levantar el colchón, ¿me entiendes? Pero no puede dormir plano, porque la autoconia se le vuelven a meter por una razón anatómica, se le meten de nuevo en el canal posterior. Entonces hay que darle tiempo, una semana, para que el flujo endolinfático lleve esa autoconia dañada hacia el saco endolinfático. ¿Mm? Pero el tratamiento es eso. Así que hazle nomás, porque si no te vas a quedar sin nada. ¿Mm? Sí, sí, sé, súper, porque ella me dice, me muevo así y se me da vuelta el mundo. Entonces, como, pucha, me da hasta miedo porque tuve que llevarlo a la urgencia por No, el sí, vértigo. Entonces, claro, claro que asusta. Pero sí, tú eres sí. neuróloga adulto, Infantil, sí, infantil. sí. Bueno, pero hace fondo de ojo. Sí, 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 Perfecto. sí. Siempre también este otro tip, conviene hacer un Ujú. fondo de ojo para buscar edema de Ya, papila, ¿me entiendes? Para sí. buscar, porque no es ser cosa que tenga un cuadro central. Habitualmente no lo tiene, habitualmente no, pero un fondo de ojo es bueno. ¿Mm? Y, y el ejercicio. ¿Le provoca el vértigo? Es muy claro, sí, puede que no lo vea el vértigo, el nictamo, pero a los, como dice la definición, menos de un minuto. Hola, ¿cómo te llamas tú? Sí, anda, anda con la parte de abajo del pijama. Bueno, entonces, sí, tiene calor. Entonces, tú lo acuestas, se le va a pasar, acuérdate de la latencia, de la crisis, se le pasó y lo empieza a girar. ¿Mm? Va a tener que darle la papa. Está grande papá para allá, pues. Mm. Oiga, doctor, el doctor Los Cabrera regalos. pregunta si el difenidol sirve para los pacientes con BPPV en su experiencia. La verdad es que si uno tiene claro el diagnóstico, lo único que sirve son las maniobras. Ahora, el difenidol, en cualquiera de sus presentaciones, sirve porque siempre el paciente, sobre todo si tiene un vértigo postural, queda después con una resaca que es como un mareo. Y ahí podría ayudarle, pero con una sensibilidad de un 50% para lo que queda. Para lo que queda. O sea, el tratamiento es el, eh, en la maniobra. Ahora, el difenidol tiene un 100% de efectividad si se logra ir enterito hacia el canal y tapar la otoconia. ¿Mm?
¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo tengo una duda. ¿Qué pasó, Camilo? Nosotros en caso de que vemos niños, muchas veces se mueven mucho y es súper difícil como identificar para Sí. dónde está el nistagmo o qué canal puede estar afectado. ¿Cuál sería como la forma más ideal de actuar? ¿Como ver el más frecuente? ¿Tratar de hacer maniobras del más frecuente? ¿No? Sí, ¿Cómo qué hacer? en primer lugar, Camila, en niños la causa más común de vértigo son los golpes, ¿m? Son las caídas. Y tiene que, lo que dijiste, buscar el lado más frecuente y hacerle reposición, partir siempre con el posterior, maniobra de play. Del lado, supongamos que el lado izquierdo es el que más se marea, de ahí a la derecha. ¿M? Y observarlo. Ahora tú no le vas a poder hacer la maniobra de Dixie Holpay, porque no se va a dejar el niño. Ahí lo que tienen que hacer es los padres, tú le explicas a los padres se la hacen y tú vas mirando. Doc, pregunta Coti Elgueta si el efecto de las maniobras es inmediato. Muchas veces sí. Entonces nosotros quedamos como reyes y se te llena la consulta de vértigo, pero los que vienen no son posicionales, son Menier y otras cuestiones que tampoco, ahí no le vamos a chutar tan fácilmente. Es tan espectacular esto que a veces basta una maniobra para mejorarlo. Pero Otra ahora vez no. uno cita control igual para ver si es que no le volvieron o para completar la reposición en caso de que queden algunas piedras dando vuelta todavía. De todas maneras, de todas maneras. Que estos pacientes No, requieren 2 evaluaciones, sí, una vez las maniobras en general, la mayoría, y hay algunos que se quedan más pegados obviamente. Y hay que buscar, como explicaba la doctora Walker el otro día, otras causas de estos vértigos posturales o posicionales más crónicos, en relación a los claro. metabolismos de las vitaminas y todo. Exacto. Cuando el vértigo es recurrencial, o sea, no desaparece a pesar de la maniobra, hay que estudiarlo. Y hay que estudiar la parte vestibular, qué está pasando, si hay una parálisis, una parálisis, ver por qué está produciéndose eso. O sea, ya entra en estudio. Pero la gente que tiene experiencia en esto, el diagnóstico es clínico y el tratamiento es inmediato. Cuando esa cosa no funciona dentro de los controles, ahí entra todo lo que dice el doctor Gómez. Nosotros hicimos un trabajo hace mucho tiempo con vértigos, pero eran post-TEC en neurocirugía. Y a veces logramos mejorar a los pacientes en 6 sesiones. Fue la excepción, pero tuvimos pacientes que en 6 sesiones logramos mejorarlo. La mayoría estaban bien en la segunda o tercera sesión, pero eran pacientes con TEC. Doctor, ¿y en esos casos es porque fueron recurrentes? ¿Cuánto es el tiempo que puedo esperar el límite para decir ya no se dio con la maniobra? Es que en ese caso, un caso muy particular de pacientes con TEC, cuando tú te quedas el oído y te queda el encéfalo también. Entonces hay un problema de traumatismo múltiple de oído que es periférico y central. Y también de compensación, porque los cuadros periféricos se van compensando centralmente. Entonces ahí es donde entra la kinesioterapia específica para estos pacientes para lograr tener una buena compensación. Por eso que también hablamos de vértigo periférico y vértigo central, posicional central. Ya la otra semana van a tener una clasecita de eso. Doctor, pero en el caso de tener una litiasis, ahí se hace la maniobra de liberación y uno esperaría que pasara el nistagmus, ¿no es cierto?, el vértigo. A ver, la maniobra O sea, de liberación, sí, cuando hay litiasis. litiasis. Es que las dos son Sí, litiasis. Litiasis es piedra. claro. Entonces, tenemos canalitiasis, que son piedras en el canal, y cupulolitiasis, litiasis en la cúpula. Ahí están pegaditas, como les mostré ayer una foto en una cúpula con unas piedras pegadas arriba. Entonces, ahí hay que liberarla. Ahí los ejercicios son más violentos, son violentos. En cambio, en la otra la hace correr nomás, porque están sueltas. ¿Me entiendes? Entonces,
En unas corren y en las otras son más violentas. Ahora, en los verticales, la cúpulo y la canalitiasis dan prácticamente la misma signología, son los mismos nistagmos. Uno más corto, dicen, porque bueno, las piedras están pegadas ahí mismo y se mueven más rápido que la latencia que da al correr las piedras. Son las mismas. Entonces ahí uno entra en la duda, si frente a este paciente que yo le diagnostiqué una canalitiasis, ¿no es cierto?, del posterior, porque el lateral sí que clínicamente son diferentes. La canalitiasis, yo tengo un nistagmo geotrópico hacia abajo, y en la cúpulolitiasis lateral tengo un apogeotrópico. Ahí no tengo duda, ¿me entiendes? Pero en el posterior es lo mismo. Entonces yo digo, no, mi nana tiene un vértigo del canal posterior derecho, le hago un E-play del lado derecho y lo giro porque eso me lo enseñaron, ¿no es cierto? Y no se mejora. Y está prácticamente igual. Ahí probablemente ella pueda tener una cúpulolitiasis del posterior y no una canalitiasis. Entonces, en ese caso le pego los chancacazos, pero no muy fuerte porque se te va a ir y te va a quedar sin nana, ¿me entiendes? Entonces le pego los chancacazos y ahí tengo dos posibilidades, que se mejore al tiro o que esas otoconias que estaban pegadas en la cara canalicular se vayan al canal y lo transformen en cúpulo, en canalitiasis. Bueno, y ahí le hago el Lempers. Esto es una cuestión de juego, ¿me entiendes? Uno tiene que irse imaginando la cosa. Sí, es difícil como pensarlo y tratar de... Todo es difícil la primera vez, todo, hasta hacer sopaipilla, todo es difícil, pero esta cuestión de práctica, y la vida es práctica, pero por lo menos la teoría hay que tenerla. Muchas gracias, doctor. Ya. Doctor, disculpe, con respecto a las clases, para ir repasando y ver nuevamente todo esto, ¿las podrían ir subiendo? Que hasta el momento tenemos hasta la 7ª solamente. El doctor No sé ahí es responsable de eso. Ya, para encargarlas, porfa. Yo apenas sé prender el computador. ¿Qué más? Mañana seguimos con Menier. Pregunta el doctor Saulo Venegas, si un paciente es refractario a las maniobras, ¿vale la pena tomar una resonancia? Pensando en un cuadro central. ¿Por qué? Me faltó decir algo, a lo mejor lo digo mañana, que hay mañana lo voy a decir eso. A Saulo lo voy a responder mañana, pero es cierto, se puede pensar en un cuadro central porque hay cuadros muy, muy parecidos a vértigo posicional periférico que son de origen central. Uno son los accidentes vasculares de cerebelo y el otro son los microaccidentes vasculares de tronco. Pero hay trabajo hecho en perros, hace muchos años atrás, en Estados Unidos, y trabajo hecho por un chileno, y hay comunicaciones clínicas de esto, que a veces el nistagmo puede ser muy parecido al periférico, pero central. Bueno, pero ahí caemos en lo que cuando el nistagmo no responde, pues hay que estudiarlo. Pero un nistagmo espontáneo, provocado a la primera, no necesita de resonancia. Necesita de resolución como si se tratara de un cuadro periférico. De la misma manera que un cuadro, quiero repetir esto, un cuadro vestibular, probablemente central, que se le aplicó el protocolo HINS y da para central, en las primeras horas la resonancia va a salir negativa. Eso no significa ser taxativo en que en la primera hora el paciente no hay que hacerle resonancia. Significa que el paciente va a llegar a urgencia, le van a hacer resonancia y la resonancia va a estar negativa. Y aquí puede que se produzca la equivocación y el error,
porque le dicen al paciente, no, tiene resonancia normal, esta cosa se le va a pasar, es periférica. Y el accidente se va a ver a las 24 o 48 horas. O sea, la resonancia inicial, que está bien que lo pidan, porque está llegando a urgencia, en fin, pero puede ser inductivo de error en el control, como lo mostramos. Hay que repetirla. ¿Hay alguna más, Matías? No hay ninguna otra pregunta acá por lo menos en el chat, doctor. No sé si algunos doctores les Ya queda está. algo más, si no, mañana quizás respondemos el resto de las preguntas. Averíguate lo del convenio del COVID, por si acaso. Sí, voy a preguntar cómo tomarlo. Sí, para poder salir un fin de semana. Eso. Ya. Muchas gracias, Entonces, doctor. nos vemos. Chao, adiós. Nos vemos mañana. Chao, ahorita. El Camilo estaba por ahí. Se fue. Camilo Palma, ahí está.